Continuemos con un poco más de definiciones. Dos definiciones rápidas. Primero, cardinalidad. La cardinalidad básicamente es la cantidad de elementos de un conjunto. Por ejemplo, si yo tengo el conjunto X, que es igual al conjunto un medio, un cuarto y un quinto, pues nada, la cardinalidad de X, que la vamos a identificar por estas plecas de como que si fuera un valor absoluto, pero cuando hablamos de conjunto no son valores absolutos, sino que es cardinalidad, pues es nada más que 3. Así de simple. Por ejemplo, la que habíamos anunciado acá, por ejemplo, el de este Y, el de este Y de acá, que es infinito, entonces la cardinalidad de Y pues es infinita, ¿no? Hay diferentes tipos de infinitos, pero no vamos a entrar a esos detalles, así que lo vamos a dejar así. Entonces, básicamente la cardinalidad es la cantidad de elementos de un conjunto. Así que dos conjuntos tienen la misma cantidad de elementos si sus cardinalidades son iguales. Es decir, vamos a decir, por ejemplo, si A es menos 30, 40 y 100, ¿sí? Entonces la cardinalidad de A es igual a 3. Quiere decir entonces que la cardinalidad de X es igual a la cardinalidad de A. ¿Ok? Entonces esto solamente nos está denotando que los dos conjuntos, perdón, tienen la misma cantidad de elementos. No nos dice que los elementos son los mismos. Eso es diferente. Es totalmente diferente. Así que una cosa es la cardinalidad y la otra cosa es la igualdad. ¿Sí? Por ejemplo, si yo digo que A es igual a B, pues básicamente estoy diciendo que los elementos de A son exactamente lo mismo que los elementos de B y los elementos de B son exactamente lo mismo que los elementos de A. Básicamente esto va a ocurrir si, solo si A está contenido en B y B está contenido en A. ¿Ok? Esta es una propiedad importante y nos la tenemos que aprender. Esta es definición. ¿Ok? ¿Qué significa que A esté contenido en B? Bueno, que los elementos de A están dentro de los elementos de B. ¿Y qué significa que los elementos de B que B esté contenido en A? Bueno, que los elementos de B están contenidos está contenido en el conjunto A o forman parte del conjunto A. ¿Qué significa el operador I? Bueno, quiere decir que que los dos conjuntos comparten los mismos tipos de elementos. ¿Ok? Ya vamos a hablar un poquito de eso. Veamos, estos dos conjuntos, perdón, que tenemos acá. Conjuntos X y el conjunto Y. ¿Serán iguales? Ya demostramos que X está contenido en Y, ¿no? La pregunta es, ¿X es igual a Y? La gran pregunta. Entonces, para hacer eso, por nuestra definición, por la definición que tenemos acá, tendríamos que demostrar primero que prueba, ¿no? Tendríamos que demostrar que X está contenido en Y. Esto ya está, ya lo hicimos, acá lo hicimos, ¿verdad? De hecho, esa fue la prueba que hicimos aquí, perfectamente. Sí, esa fue la prueba que hicimos acá. Y ahora nos hace falta preguntarnos si esto ya está, nos hace falta demostrarlo el caso 2. El caso, por ejemplo, donde Y esté contenido en X. Ese es el caso que nos hace falta demostrar. Este caso ya lo demostramos. Nos hace falta demostrar el caso de que Y esté contenido en X. Y miren qué interesante, ¿no? Porque si yo les doy esta definición de estos dos conjuntos, podríamos pensar a priori de que no son iguales, ¿no? No tienen sentido técnicamente. No parece ser que en efecto sean dos conjuntos iguales. Pero vamos a ver cómo lo dislucidamos. Voy a hacer un papelito aparte, ¿no? Para poder aclarar las ideas. Nosotros sabemos que si yo tomo, vamos a decir, si yo tomo un X minúscula, un elemento de X, entonces yo sé que ese X es igual a 2 veces R más 8 para algún R entero, ¿cierto? Y si yo tomo un Y minúscula, o sea, un elemento en Y, yo sé que ese Y es igual a 2 veces S para S entero. Eso nosotros ya lo sabemos. Entonces, ahora nuestra tarea es, dado este elemento, demostrar de alguna forma que ese elemento está aquí. Es decir, dado este elemento, demostrar que este elemento de alguna forma se puede convertir en esto. Es decir, nuestro propósito es ver cómo ese Y, que es igual a 2S,
de alguna forma y a través de algunos pasos yo lo puedo convertir en 2R más 8 para algún R, ¿no? Algún R. Entonces, ¿de qué manera? Técnicamente, si ustedes observan, yo tengo que demostrar que existe este R, ¿verdad? Entonces veamos. Voy a hacer el siguiente planteamiento. ¿Puedo yo de alguna forma este 2S convertirlo igual a 2R más 8? Pregunta. Para algún R entero. ¿Puedo yo hacer eso de alguna forma? Pues muy simple. Voy a hacer trampa. Como este es nuestro propósito, yo voy a hacer trampa. Pues yo digo, bueno, yo tengo 2S. Esto es igual a 2R más 8. Trato de encontrar este S, ¿no? Entonces yo puedo decir, bueno, este 2S menos 8 igual a 2R. Entonces, si yo mando a despejar, R me quedaría a S menos 4. Entonces sí existe porque esto es entero. Entonces hicimos trampa. Hicimos trampa porque nosotros ahora ya sabemos que para este elemento que yo me dé, yo puedo encontrar este R de esta forma como S menos 4, tal que ese elemento de acá lo puedo expresar de esta forma, de esta manera. Entonces veamos, vamos a formalizar esas ideas que están aquí, las vamos a formalizar acá. Caso número 2. Entonces vamos a decir aquí, vamos a decir, sea Y un elemento de Y, ¿sí? Y minúscula, un elemento de Y grande. Entonces, Y es igual a 2 veces S, ¿cierto? Para algún S perteneciente a los enteros. Notemos que aquí ocurre algo interesante, ¿no? Notemos que existe, nótese, existe R igual a S menos 4, porque nosotros ya lo hemos encontrado aquí de esta manera, ¿cierto? Que pertenece a los enteros, tal que Y, que es igual a 2S, es igual a 2R más 8, ¿cierto? Pero ¿cómo es ese R? Nótese, muy importante, ese R es de esta forma, ¿ok? Entonces, aquí nosotros podemos notar que luego ese Y también pertenece a X, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo podemos transformar a esa forma, la forma que el conjunto X necesita que sean sus elementos. Miren, acá está. Así que yo sé que estas ideas pueden contrariar un poco nuestro pensamiento, pero a medida nos vamos acostumbrando, nos vamos dando cuenta que bueno, que tienen bastante sentido, ¿no? Así que yo recomendaría que paren el video, lo analicen y puedan verificar dónde puede llegar a estar un error en lo que estamos haciendo, o si bien todo está correcto, ¿no? Se darán cuenta que todo está correcto. Así que miren, ya hemos demostrado que Y minúscula, el elemento de Y, pertenece a X, ¿no? Por tanto, bueno, no por tanto. Así que de lo anterior, ¿ok? De lo anterior, como demostramos que los elementos de Y están en X, de lo anterior Y, el conjunto Y está contenido en el conjunto X. Y como ya demostramos que el conjunto X está contenido en el conjunto Y, entonces ya tenemos esto. Esto implica entonces que A es igual a B. Por lo tanto, X es igual a Y. O sea que estos dos conjuntos que yo les definí aquí al inicio resultan que son exactamente los mismos, que tienen los mismos elementos. Y si más o menos quieren darse una inspección, bueno, generen unos 10 elementos de acá y verifiquen si esos 10 elementos están en Y. Y luego generen otros 10 elementos de acá y traten de ver si esos 10 elementos de Y están en X. Solamente para verificar, ¿no? Para que se puedan hacer una idea, pero tampoco es eso con eso es que estamos demostrando. Bueno, entonces, hasta aquí hemos entendido lo que son
los conjuntos, los subconjuntos, y hemos entendido cómo demostrar subconjuntos y cómo hemos de demostrar las igualdades de conjuntos. De manera gráfica, cuando nosotros decimos que A está contenido en B, lo que básicamente decimos que si este es B, bueno, pues A está acá, ¿sí? O sea, cualquier elemento de X que está en A, pues ese elemento también está en B. Y bueno, como B es más grande que A, pues hay elementos aquí Y en B que no están en que no están en A, perdón, que están afuera. Entonces, básicamente esa es la idea de los números, ¿no? O sea, los números enteros están contenidos en Q y estos a su vez están contenidos en R y estos a su vez están contenidos en los números complejos, ¿no? ¿Sí? Es decir, acá están los números complejos, por aquí está R, por aquí está Q y por aquí está Z, ¿sí? Y por aquí están los naturales, si los queremos ver, ¿no? Están aquí los naturales, básicamente. Para cerrar, lo último son las operaciones. Las operaciones con conjuntos. Las operaciones con conjuntos son muy importantes, pero muy lógicas a la vez. Por ejemplo, si nosotros tenemos dos conjuntos, el conjunto A y B, hay 4 operaciones que nosotros podemos hacer. Por ejemplo, la primera operación es A unión B. ¿Qué es este? Este es un nuevo conjunto que van a ser los X que pertenecen a... Vamos a decir que A y B están contenidos en un universo, ¿ok? En un un universo. Es decir, para que nos hagamos una construcción mental, es esto. Este es U, este es A, y vamos a suponer que este es B. Entonces, A unión B serían los X que pertenecen al universo, ¿ok? Grande, tal que X pertenece a A o X pertenece a B. O sea que básicamente los elementos, estos elementos o estos elementos, ¿sí? Si yo me doy un elemento acá, ese ya no. Ese elemento, ese X asterisco ya no pertenece a A unión B. ¿Por qué no pertenece a A unión B? Porque ese X asterisco no pertenece a A y no pertenece a B. Pero si yo me doy aquí un P, acá un Q, entonces P pertenece a A unión B. ¿Por qué? Porque P pertenece a y el Q también, ¿no? El Q P pertenece a A o P pertenece a B. Y en este caso, pues la que gana es que P pertenece a A, ¿no? Entonces, esa es la primera operación. La operación de unión. Segunda operación. Bueno, básicamente es la intersección. Nosotros decimos A intersección B. Básicamente son los X que pertenecen al universo tales que X pertenecen a A y X pertenecen a B. ¿Cómo así? Construcción mental. Si este es el universo, entonces, y este es A, y este es B, entonces A intercepción B son esos elementos, los que tienen en común la intercepción técnicamente, esto de acá. Por ejemplo, si este es Y, entonces Y pertenece a A intercepción B. ¿Por qué? Porque Y pertenece a A, eso es cierto, lo estamos viendo aquí, ¿cierto? Y también ese Y pertenece a B. Ahora, por ejemplo, pregunta, este X y este X asterisco está en intercepción. La respuesta es que no, ¿verdad? Porque el X, por ejemplo, este X de acá, este X está en B, pero no en A. Y este X asterisco está en A, pero no en B. Así que no puede estar en la intercepción. Tercera operación es A menos B. O para mantener un orden, vamos a decir B menos A. ¿Ok? O bien eso se le llama complemento relativo de A en B. Relativo de A en B. Básicamente, esos son todos los elementos que se encuentran en B, pero que no se encuentran en A. O sea, básicamente son todos los elementos propios de B.
todos los elementos propios de B, o sea, elementos que están en B y no están en A. Por ejemplo, haciendo la construcción rápida, si este es U, y este es A, y este es B, pues entonces B menos A, el conjunto B menos A es este de acá, este pedacito. Porque si ustedes observan, esta parte que voy a pintar de verde, esta parte de verde no es B menos A. ¿Por qué? Porque estos elementos también están en A. De hecho, esa es la intercepción, ¿no? Entonces aquí tendríamos, este sería B, los elementos que están en B pero que no están en A. Este sería los elementos que están en A intercepción B. ¿Sí? Y este de acá, por ejemplo, serían los elementos que están en A pero que no están en B. Y el último y no menos importante es el complemento. Complemento de un conjunto. Este es un operador uniario. Complemento de un conjunto. Básicamente lo vamos a anotar como A complemento. Muy sencillo. Si este es el universo y este es A, entonces A complemento técnicamente es todo lo que está afuera. ¿Sí? Todo lo que está afuera, técnicamente. Ese sería A complemento. A complemento. Podríamos pensar en la siguiente forma también. Si este es A y este es B, pues A complemento es todo esto. Todo esto es A complemento. Perfecto. Y con esto nos vamos a quedar hasta ahora. En el próximo video vamos a descubrir un poco más sobre los conjuntos, a realizar más operaciones y algunas otras definiciones y algunos otros ejercicios, ¿ok? Entonces nos quedamos hasta acá.